No había ni una nube en el cielo de principios de primavera, y los jardineros habían dejado crecer el césped largo, denso y verde en previsión de la invasión de 30.000 personas que llegaría hoy. ¡Qué gran día para una carrera de huevos de Pascua!, pensó Jake mientras él y Catherine cruzaban cuidadosamente el césped de la Casa Blanca. Jake estaba preocupado por la seguridad de Catherine entre la multitud de niños y sus padres que llenaban el área, pero Catherine insistía en que se sentía bien y que su embarazo no sería un problema. Sin embargo, él la sujetaba firmemente por la cintura creciente y mantenía un ojo atento sobre cualquier niño demasiado emocionado que pudiera encontrarse con ella mientras buscaban los huevos decorados con colores brillantes. Nosotros también estamos incubando nuestro propio huevo, pensó Jake con orgullo. De repente, se escucharon gritos al frente y la multitud se dirigió hacia su origen. Luego, aplausos y risas llenaron el aire, y la multitud se abrió para revelar a Calvin, llámame Cap, Pressman, presidente de los Estados Unidos. El hombre que la revista Time había nombrado, el mejor vendedor de América, en su edición de Persona del Año llevaba un disfraz de conejo, con cola y largas orejas incluidas. Los agentes del servicio secreto intentaban en vano contener a la multitud mientras el presidente saludaba a Jake y Catherine y gritaba, ¿cómo está mi querido ave hoy? Catherine sonrió ampliamente y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Él le devolvió la sonrisa y luego comenzó a saltar en círculos para deleite de los niños. Jake tuvo que admirarlo. Solo Cap Pressman podría hacer algo así, pensó para sí mismo. El presidente siguió avanzando entre la multitud, y Jake se alegró de notar que había casi tantos fotógrafos como niños siguiéndolo. Jake sonrió a regañadientes. Ese hombre reclemente sabía cómo crear un momento fotográfico para sí mismo. Catherine vio a algunos empleados de la Casa Blanca que conocía entre la multitud, y ella y Jake comenzaron a dirigirse hacia ellos. De repente, ella gritó fuertemente y se dobló hacia adelante. Luego, gimió y se desplomó en el suelo ante los aterrados ojos de Jake. Él rápidamente se agachó junto a ella, tratando de sostener su cabeza. ¿Qué te pasa, cariño? ¿Qué te pasa?, preguntó con urgencia, pero Catherine parecía estar en tanto dolor que ni siquiera podía hablar. Para horror de Jake, notó una mancha rojo oscuro en la falda del vestido de Pascua de ella. Lleno de miedo y angustia, Jake levantó la cabeza y comenzó a gritar frenéticamente. Necesitamos ayuda. Necesitamos un médico. La multitud que se había reunido a su alrededor de repente se abrió como el mar rojo ante Moisés, y el mismo presidente se plantó frente a ellos. El gran hombre se volvió hacia un agente del servicio secreto vestido de negro y ladró, llévenla al helipuerto, pongan en marcha la unidad C y díganles que quiero que la lleven al Johns Hopkins. Háganlo ahora, ordenó. Como por arte de magia, 3 agentes más aparecieron alrededor de Catherine. Empujando a Jake a un lado, la levantaron y comenzaron a correr entre la multitud, mientras Jake intentaba seguirles el ritmo. El trayecto por el jardín sur le pareció una eternidad a Jake, pero de hecho cubrieron la distancia en menos de 3 minutos. A pesar de la multitud de personas que llenaban el césped, los grandes rotores del helicóptero Sikorsky Sea King ya habían comenzado a girar, y los agentes rápidamente colocaron a Catherine en su interior. Mientras Jake corría para alcanzarlos, un brazo fuerte se extendió y literalmente lo arrastró al avión. Justo cuando las ruedas comenzaron a despegar del suelo, vio a Catherine acostada en varios asientos y se acercó a ella para tomarle la mano. El ruido del motor disminuyó en cuanto la puerta se cerró, pero Jake aún escuchaba el rugido en sus oídos. Sosteniendo la mano de Catherine, miró por la ventana y vio pasar por debajo de ellos tejados y edificios que no reconocía, lo que le provocaba una sensación de mareo. Una vez más, el viaje le pareció una eternidad a Jake, pero de repente la unidad se estaba sobrevolando el helipuerto en la azotea del edificio Brady en el Hospital Johns Hopkins. El equipo de camilleros los esperaba, y tan pronto como el gran helicóptero aterrizó, rápidamente llevaron a Catherine fuera del helipuerto y a través de la rampa hacia otro edificio donde el ascensor los esperaba. Jake intentó seguirles, pero los paramédicos se movían tan rápido que lo dejaron atrás.
Después de angustiosos minutos en la azotea, el ascensor regresó y un empleado del hospital salió y acompañó a Jake al piso correcto y a través de un laberinto de pasillos hasta la sala de espera. Durante las siguientes 2 horas, Jake alternó entre sentarse y caminar por la sala de espera. Finalmente, una figura con una bata blanca se acercó al mostrador y dijo en voz alta: «Phillips. Señor Jacob Phillips». Jake se levantó y se apresuró hacia la mujer. «¿Cómo está ella?», preguntó con urgencia. La doctora lo condujo tranquilamente por el pasillo, alejándose de la sala de espera para que pudieran hablar en privado. «Señor Phillips, soy la doctora Nancy Liu, ginecóloga de Catherine. Su esposa está fuera de peligro», dijo suavemente. «Vamos a mantenerla en observación durante la noche, pero si no ocurre nada inesperado, podrán llevarla a casa por la mañana». Jake soltó el aire que había estado conteniendo y las lágrimas de gratitud aparecieron en sus ojos. Pero su alivio fue breve. «¿Y el bebé, doctora? ¿Qué pasa con el bebé?». La doctora lo miró sin expresión. «Lo siento, señor Phillips, pero su esposa perdió al bebé. Sufrió un aborto espontáneo». Jake sintió como si lo hubieran apuñalado. «Oh, Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto?». La doctora lo miró con simpatía. «Mr. Phillips, es importante que entiendas que ni tú ni tu esposa hicieron nada mal. De hecho, entre el 15% y el 20% de todos los embarazos terminan en un aborto espontáneo, y eso es si la mujer sabe que está embarazada. Un porcentaje aún mayor de madres sufren abortos espontáneos sin siquiera darse cuenta de que estaban embarazadas». Ella acarició la mano de Jake. «Lo más importante en este momento es que no hay nada que impida que tú y tu esposa intenten concebir de nuevo. Muchas mujeres que tienen abortos espontáneos quedan embarazadas nuevamente y tienen hijos sanos y normales. No es el fin del mundo». Jake asintió, aún devastado por la pérdida de su hijo, pero algo consolado por las palabras del doctor. «¿Y Catherine? ¿Puedo verla?». «Le dimos un sedante para ayudarla a dormir, pero puedes pasar a verla si quieres», respondió el doctor. Jake siguió al médico hasta la habitación de Catherine y miró cautelosamente por la puerta. Al ver a su esposa durmiendo, se acercó a ella. Su rostro lucía cansado, pero para Jake, ella era la mujer más hermosa del mundo. Le besó la frente. «Te amo, querida. Saldremos de esto», susurró. Luego se dio la vuelta y se fue. Cuando finalmente regresó a casa en Falls Church, ya estaba oscuro. Aunque no había comido nada desde la mañana, Jake no podía obligarse a comer ni siquiera a pensar en comida. En lugar de eso, salió a la terraza y se desplomó en una silla para mirar la oscuridad. Ahora que sabía que Catherine estaba a salvo y atendida, su propio dolor regresó junto con una avalancha de recuerdos. Jake había soñado con tener un bebé durante mucho tiempo, incluso más que Catherine. Ella insistía en que ambos debían establecer sus carreras antes de formar una familia. Cuando finalmente estuvo de acuerdo en que era el momento adecuado, no quedó embarazada de inmediato. Los médicos los declararon a ambos sanos y plenamente capaces de tener hijos. Paciencia y mucha práctica fueron las únicas recomendaciones para la joven pareja. Ahora que el rayo finalmente había caído y Catherine estaba embarazada, todo parecía estar destinado. A medida que el aire de la noche se enfriaba, Jake comenzó a recordar cómo conoció a Catherine. Acababa de obtener su título en Derecho de la Universidad de Nebraska, pero en lugar de comprometerse con un trabajo en un bufete de abogados, Jake decidió probar el proceso político. No estaba interesado en postularse para un cargo, pero quería trabajar para un candidato y tratar de hacer una diferencia. El candidato que eligió fue un prometedor recluta de Oklahoma llamado Cap Pressman. Lo que más impresionó a Jake sobre Pressman fue cómo el candidato combinaba una agenda populista con un pragmatismo político. Cap parecía tener un talento para reunir a oponentes políticos y lograr compromisos aceptables para ambos lados. El hecho de que Cap también fuera joven y de otro estado de las praderas finalmente convenció a Jake.
Pressman apenas había comenzado su campaña para la nominación de su partido cuando Hake llegó a la sede de la campaña en Oklahoma City para ofrecerse como voluntario. Cuando le preguntó a un estudiante universitario quién estaba a cargo, el joven señaló una oficina panorámica de vidrio en medio del bullicio de trabajadores, carteles en las paredes, bancos de teléfonos y otros accesorios de campaña. Una rubia estaba en el centro de la oficina, hablando por teléfono con entusiasmo. Hake la miró con asombro. No era una modelo, pero él la consideró la mujer más atractiva que había visto. Se acercó a la oficina y esperó junto a la puerta hasta que ella colgó y lo notó. «Bueno, ¿quién eres y qué necesitas?», preguntó ella. «Soy Hake Phillips», murmuró. «Y estoy aquí para ofrecerme como voluntario». «Genial», dijo ella, y tomó un papel de su escritorio para entregárselo. «Aquí tienes una lista de 50 donantes potenciales. Llámalos y pide la cantidad especificada, y no aceptes un no por respuesta». Mientras él se quedaba mirándola con admiración, ella agitó la hoja impacientemente frente a su cara. «Vamos, ponte a trabajar», dijo. Él se sonrojó, tomó el papel de su mano y se dirigió a la fila de teléfonos para comenzar a llamar. Más tarde esa noche, cuando todo se había calmado, regresó a la oficina. La joven se había quitado los zapatos y estaba sentada con los pies sobre la mesa, claramente cansada. Hake la encontró aún más atractiva que en un primer vistazo. Ella sintió su presencia y lo miró con irritación. «Bueno, ¿has llamado a todos estos donantes?», preguntó severamente. «Sí», confirmó Hake, «y he recibido algunas promesas de ayuda». El rostro de la mujer se relajó. «Buen trabajo», dijo, como a un niño. «Si puedes venir mañana, todavía tenemos muchas llamadas que hacer». Hake paseaba nervioso por la sala. En realidad, esperaba hacer algo más significativo para la campaña. Ella lo miró con suspicacia. «¿Y qué crees que estás calificado para hacer?». «Bueno, soy abogado», dijo. La mujer se levantó de un salto y miró a Hake con arrepentimiento. «Oh, Dios. ¿Por qué no me lo dijiste de inmediato? Necesitamos desesperadamente asesoría legal. Siéntate y cuéntame sobre ti». Así fue como comenzó su relación. Catherine, que había comenzado a trabajar con Pressman cuando él era representante de los Estados Unidos por Oklahoma, fue asumiendo un papel cada vez más importante en la campaña, al igual que Hake. Al principio, Catherine insistía en que su relación se mantuviera estrictamente profesional. Fue una época difícil para Hake, pero las cosas mejoraron cuando Pressman regresó a Oklahoma durante la campaña y se propuso reunirse con el abogado del que Catherine había hablado tanto. Con su estilo amigable y personalidad fuerte, Pressman fortaleció el apoyo de Hake y aumentó su lealtad. A su vez, Hake debió causar una buena impresión, porque Catherine le hizo saber lo impresionado que estaba Pressman con su encuentro. Después de esto, Catherine se mostró más cálida con Hake y comenzaron a salir fuera del trabajo casi de inmediato. Se casaron poco después de las elecciones generales. Tras las elecciones, la campaña de Pressman se convirtió en objeto de estudio por parte de los politólogos. Proveniente de un estado con poca influencia en el Congreso, Pressman tenía poco reconocimiento nacional cuando comenzó su campaña. Su desempeño en las primarias de Iowa y New Hampshire fue débil, y se esperaba ampliamente que se retirara de la carrera. Pero le fue mucho mejor en los caucus de Colorado y Minnesota, y luego comenzó a ganar verdadero impulso en los estados del sur. Fue una época difícil, pero las impresionantes victorias en los estados de Nueva Inglaterra lo pusieron a la cabeza cuando ganó fácilmente las primarias de California. La nominación era suya. La fortaleza de Pressman en Nueva Inglaterra no fue casualidad. En la Facultad de Derecho de Yale, conoció y atrajo exitosamente a Savannah Hamilton, quien no solo era descendiente de Alexander Hamilton, sino también hija de Horace Hamilton, el senador senior de Massachusetts. Un observador describió su matrimonio no tanto como una historia de amor, sino como una unión de dinastías políticas. En cualquier caso,
no había duda de que la influencia del senador jugó un papel importante en que Pressman ganara la nominación. En contraste, la elección general fue sin contratiempos. El candidato de la oposición fue el vicepresidente de la administración anterior. Con una larga trayectoria en la política, el vicepresidente tenía muchas conexiones, pero habilidades limitadas en las urnas. El fotogénico Cap Pressman conquistó al electorado con su humor, encanto personal y energía incansable. El resultado final de la votación fue la segunda mayor diferencia en la historia. Era obvio que Jake y Catherine irían a Washington para formar parte de la administración. Jake incluso se preguntaba si a su esposa le ofrecerían un puesto en el gabinete, pero ella no quería lidiar con eso. En su lugar, se convirtió en una de las ayudantes más cercanas de Pressman, en quien él confiaba, trabajando lealmente tras bambalinas para hacer que la estrella de Pressman brillara aún más. Era un rol que ella adoraba. Jake decidió no entrar en la administración, optando por trabajar en un gran bufete de abogados en la zona de Washington. Uno de nosotros tiene que ganar dinero y llevar una vida normal, le dijo a Catherine con una sonrisa. Y aunque no se lo dijo, para ese momento Jake había empezado a sentirse un poco incómodo con la lealtad absoluta que Pressman exigía a sus hombres. Cap quizá creía en el arte del compromiso, pero no era receptivo a los desacuerdos dentro de su administración. Jake votó por la reelección de Pressman, pero ya no lo idealizaba como antes. De repente, Jake gritó, sacándolo de sus pensamientos. Una mirada al termómetro en el patio trasero mostró que la temperatura había bajado a 40 grados mientras él recordaba sentado allí. Las noches de primavera en Washington aún pueden ser bastante frías, se recordó mientras volvía a entrar en la casa poco después, y se fue a la cama, programando su alarma para levantarse lo suficientemente temprano y llegar a tiempo a Baltimore y Hopkins al día siguiente. Cuando llegó a la habitación de Catherine a la mañana siguiente, la encontró despierta y sentada en la cama, su rostro iluminado por el brillante sol de abril. Pero su expresión era deprimente y sus ojos reflejaban el dolor emocional de haber perdido a su hijo. Jake corrió hacia ella y la abrazó con fuerza, pero ella correspondió débilmente. Su falta de calidez fue dolorosa, pero Jake se recordó a sí mismo que cualquier dolor que él sintiera debía ser mucho mayor para Catherine. Tratando de involucrarla, señaló un arreglo de flores que ocupaba toda una esquina de la habitación. «Son hermosas». «¿De dónde vienen?», preguntó. «De la Casa Blanca», fue todo lo que Catherine respondió. Entonces Jake se acercó a mirar la tarjeta. Las flores eran, efectivamente, del presidente y la primera dama, quienes personalmente firmaron los deseos de pronta recuperación para Catherine. Cuando Jake llamó al hospital para asegurarse de que podía llevar a Catherine a casa, una enfermera le aconsejó que trajera ropa de cambio para su esposa. Ahora que Jake le había entregado la bolsa, ella le pidió que saliera de la habitación mientras se cambiaba. Su petición hirió a Jake, pero él accedió sin protestar. Al salir de la habitación, volvió a encontrarse con Catherine, la ginecóloga, que estaba haciendo su ronda. «Su esposa se está recuperando bien», le aseguró la doctora Liu. «Pero hay algunas cosas que debe entender. Perder a un hijo no solo es traumático emocionalmente para una mujer, sino también físicamente». Cuando quedó embarazada, el cuerpo de Catherine comenzó una compleja serie de cambios hormonales, preparándose para el embarazo, el parto y la lactancia. Estos cambios fueron interrumpidos abruptamente por el aborto espontáneo y ahora deben iniciar el proceso inverso. Este proceso, junto con todas las emociones que está experimentando, hará que este sea un momento difícil para ella. Le aconsejaría que sea lo más paciente posible y que la apoye en las próximas semanas, porque su esposa realmente lo necesitará. La buena noticia es que la mayoría de las mujeres se recuperan físicamente bastante rápido. Sin embargo, el lado emocional puede tardar más. En estos casos, el tiempo es el mejor sanador, y espero que no pase mucho antes de que su estado de ánimo y su condición general mejoren visiblemente. Si esto no ocurre, hay medicamentos que puedo recetar para ayudarla a regresar a un estado mental más normal. La doctora, visiblemente cansada, se apartó un mechón gris de la frente y miró a Jake con cuidado.
su esposa realmente lo necesita. Tendrá que ser paciente y cariñoso ahora más que nunca. Mientras conducía a Catherine a casa, las palabras de la doctora seguían resonando en su cabeza, y se hizo una promesa a sí mismo de que haría todo lo posible para ayudar a su esposa a sanar. Los días siguientes fueron algunos de los más difíciles que Jake había enfrentado. Todavía tenía que lidiar con su propia tristeza por la pérdida de su hijo no nacido, pero su optimismo natural lo mantenía a flote. Se aferraba a la esperanza de que él y Catherine podrían intentarlo de nuevo y tal vez tener mejor suerte esta vez. Sin embargo, con Catherine era diferente. Pasó la mayor parte de los días siguientes en su habitación, saliendo solo cuando era absolutamente necesario. Y cuando lo hacía, apenas hablaba con Jake. Una semana después, declaró que se había recuperado por completo e insistió en regresar al trabajo. Pero desde un punto de vista emocional, era otra historia. Realizaba todas sus funciones personales y laborales con normalidad, pero lo hacía sin mostrar ninguna emoción. Continuaba pasando largos periodos sola, ensimismada, y evitaba el contacto con él. Cada vez que Jake intentaba abrazarla o acariciarla, ella se apartaba. Mientras su propia tristeza disminuía, la preocupación de Jake por su esposa seguía creciendo. Era como si la mujer que amaba hubiera sido reemplazada por una extraña impenetrable, sin emociones ni cuidados. Su ansiedad aumentaba, y acudió a sus amigos en busca de consejo, pidiendo sus opiniones y recomendaciones. Todos coincidieron en que Catherine mostraba síntomas de depresión, y le aseguraron que la paciencia y el cuidado amoroso eran sus mejores estrategias. La continua falta de intimidad y de conexión emocional estaba afectando cada vez más a Jake. Y después de 2 meses, la ausencia de relaciones íntimas también comenzó a molestarlo seriamente. Una noche, abordó con cuidado el tema de retomar su vida nocturna. Las consecuencias fueron desastrosas. Catherine lo miró con sorpresa y exclamó: «Si nunca vuelvo a hacer el amor contigo, moriré siendo una mujer feliz». Luego rompió a llorar y corrió a su habitación, cerrando de un portazo y echando el seguro. Intelectualmente, Jake sabía que ella no decía esas palabras en serio, pero aún así le dolieron. Mientras se acostaba en el sofá esa noche sin poder dormir, no podía evitar pensar en su vida juntos. Catherine nunca había sido una mujer muy apasionada. El deseo de Jake siempre había sido más fuerte que el de ella. Le resultaba decepcionante que ella tuviera un nivel de deseo más bajo, pero la amaba tanto que estaba dispuesto a aceptarla tal como era. Cuando hacían el amor, era casi emocionante para Jake. Otra cosa que descubrió sobre Catherine era que, a diferencia de las mujeres que había conocido antes, no estaba particularmente interesada en los juegos previos. Todo ese pensamiento sobre su vida nocturna solo aumentó la frustración de Jake, y decidió que debía tomar alguna medida. Después de mucho reflexionar, decidió intentar concertar una cita con la doctora Liu y pedirle ayuda. A la mañana siguiente, llamó al consultorio de la doctora Liu y pidió una cita. Se sorprendió gratamente cuando la enfermera volvió al teléfono y le dijo que la doctora podría verlo al final del día. Cuando vio a la doctora Liu, Jake no perdió tiempo y expuso de inmediato la situación de su esposa tal como la veía, describiendo la lista de problemas y síntomas que había observado. La doctora asintió mientras escuchaba, y cuando Jake terminó, le dijo que los síntomas de Catherine, aunque no eran inéditos, estaban en el extremo más extremo de las reacciones típicas después de un aborto espontáneo. Parece que Catherine está sufriendo de depresión posparto, le dijo la doctora a Jake. Cuando él pareció confundido, ella explicó: «Estás acostumbrado a escuchar este término en relación con madres que llevan a término un embarazo y luego sufren depresión posparto. Pero también puede ocurrir en mujeres que han tenido un aborto espontáneo, y los síntomas pueden ser igual de graves, dadas las circunstancias. La pondré en Prozac. Me gusta cómo funciona porque parece actuar más rápido que algunos de los antidepresivos más nuevos». Mientras escribía la receta, el sentimiento de pérdida reprimido de Jake resurgió, y levantó las manos. «Todavía no entiendo cómo pudimos perder al bebé, ambos somos saludables. Comimos de manera saludable». Catherine fue cuidadosa de evitar el alcohol y las pastillas.
¿Qué salió mal? La doctora Liu lo miró con simpatía. Es difícil decirlo en casos como este, señor Phillips. Podría ser una anomalía cromosómica o una reacción inmunológica inapropiada. La operación de tu esposa podría haber jugado un papel o algún problema no diagnosticado. Espera un momento, la interrumpió Jake. ¿Operación? Mi esposa Catherine nunca tuvo una operación. Claro que sí, aquí está, dijo la doctora, hojeando un archivo en su escritorio. Tuvo una operación de aspiración por vacío en febrero, hace 2 años. Yo no sabía nada de esa operación. Muéstrame eso, exigió Jake, estirando la mano hacia los documentos. La doctora Liu rápidamente le arrebató el archivo de las manos y lo cerró de golpe. Lo siento, señor Phillips, pero la ley de portabilidad y responsabilidad del seguro de salud me prohíbe absolutamente compartir los registros médicos de Catherine contigo o con cualquier otra persona sin su permiso expreso por escrito. Pero soy su esposo, exclamó Jake. Era mi hijo el que fue abortado. Lo siento, señor Phillips, pero mis manos están atadas. Cuando Jake regresó a casa desde Baltimore, estaba molesto y confundido. Cada pensamiento daba lugar a más y más preguntas. ¿Cómo pudo Catherine haberse sometido a una operación sin decirle nada? ¿Por qué lo hizo cuando estaban esforzándose tanto por tener un bebé? ¿Por qué se lo escondió? Si no hubiera tenido una operación, ¿él se habría convertido en padre? Al llegar a casa, descubrió que había llegado antes que Catherine. Siempre trabajadora incansable, Catherine había comenzado a quedarse cada vez más tiempo en el trabajo después de su aborto espontáneo, y Jake ahora se preguntaba si lo hacía deliberadamente para evitarlo. Eran casi las 8 p.m. cuando escuchó que su auto llegaba a la casa. Pasó todo ese tiempo pensando en lo que había aprendido del Dr. Liu, y para ese momento estaba muy molesto. Cuando Catherine entró en la casa, la enfrentó de inmediato. ¿Por qué te hiciste una operación hace 2 años? Exigió. Los ojos de Catherine se abrieron de par en par y su rostro se enrojeció. ¿Qué? Yo nunca me hice una operación. ¿Quién te dijo eso? Exclamó. Jake estaba sorprendido, pero no retrocedió. Hoy vi al Dr. Liu. Ella me dijo, está mintiendo, gritó Catherine. No es verdad. Luego corrió hacia el dormitorio, cerrando la puerta de golpe y echando el cerrojo. Jake la siguió, pero escuchó sus sollozos a través de la puerta. Volvió a la sala de estar y se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. ¿Qué está pasando?, se preguntó con desesperación. Catherine no salió de su habitación esa noche, y la puerta permaneció cerrada. A la mañana siguiente, Jake tuvo que ir a trabajar con la misma ropa, ya que la puerta seguía cerrada. Afortunadamente, tenía un cepillo de dientes y una maquinilla de afeitar en la oficina, por lo que pudo hacer que su apariencia fuera algo presentable. Pero su apariencia no reflejaba su estado emocional, e hizo muy poco trabajo. Al final del día laboral, se dirigió cautelosamente a casa, sin saber qué le esperaba en su hogar, que alguna vez fue feliz. Para su sorpresa, Catherine ya estaba en casa y lo saludó amablemente como si nada hubiera pasado. Cenaron juntos, pero Jake sentía un nudo en el estómago. Finalmente, cuando ya no pudo soportarlo más, comenzó con cautela. Cariño, tenemos que hablar, empezó, durante la cena. No hay nada de qué hablar, lo interrumpió Catherine tranquilamente. No me hice ninguna operación, y eso es todo lo que necesitas saber. Ahora, si me disculpas, tengo trabajo que hacer. Dicho esto, se levantó de la mesa, dejando a Jake sentado en un atónito silencio. Durante los 2 días siguientes, Jake intentó abordar el tema 2 veces más, solo para recibir la misma respuesta exacta. No hubo operación. Finalmente, decidió intentar un enfoque diferente con su esposa. Cariño, comenzó durante la cena, sé que te sientes terrible por el aborto. Cuando vi al Dr. Liu, me dio una receta que dijo que te ayudaría. Cuando le entregó la receta, ella la tomó y luego lo miró con indiferencia. Gracias,
Jacob, pero no es necesario. Me recuperé completamente de mi depresión. Con eso, rompió la receta, tiró los pedazos a la basura y se fue a la sala a leer mientras Catherine dormía a su lado. Tarde esa noche, Jake yacía sin poder dormir, preguntándose constantemente, ¿qué debo hacer ahora? Aún no encontraba la respuesta. Sabía que se sentía peor que el día en que perdieron al niño. A la mañana siguiente, mirándose en el espejo, las ojeras bajo sus ojos indicaban claramente lo poco que había dormido. Aún así, se obligó a vestirse e ir al trabajo, si no por otra razón, simplemente porque no sabía qué más hacer consigo mismo. Almorzó un sándwich en su escritorio al mediodía, pero luego no podía recordar cuál era. Más tarde, su autocompasión fue interrumpida por su secretaria, quien le informó que tenía una visita de la Casa Blanca. Sorprendido, le pidió que dejara pasar al visitante y luego se levantó, esperando en su escritorio, preguntándose quién podría haber venido y por qué. Cuando la secretaria regresó, estaba acompañada por una mujer atractiva que parecía tener más o menos su edad. Era de estatura promedio, con el cabello oscuro y corto, y llevaba un traje elegante. Jake no pudo evitar notar que parecía muy deportiva. La mujer se acercó y se presentó. Mi nombre es Ellen Simmons, dijo, extendiendo su mano a Jake. Soy del Servicio Secreto de Estados Unidos. Jake le indicó que se sentara y luego, con cortesía pero con curiosidad, preguntó. ¿En qué puedo ayudarla, señorita Simmons? Señor Phillips. Estoy destacada con la primera dama, y estoy aquí en su nombre. La señora Pressman quisiera reunirse con usted hoy, si es posible. Jake estaba tan asombrado que soltó groseramente. ¿Por qué quiere verme la primera dama? La agente sonrió y respondió. La primera dama debería decirle eso, señor, no yo. Jake la miró con cansancio. ¿Cuándo quiere que tenga lugar esta reunión? La agente sonrió nuevamente y dijo. Ahora, si es posible, señor, o tan pronto como pueda. Me han dado instrucciones de esperar por usted y llevarlo a la Casa Blanca. Jake estaba desconcertado por este extraño giro de los acontecimientos, pero decidió que no tenía nada que perder al aceptar acompañar a la agente del servicio secreto. Después de decirle a su secretaria a dónde iba y verla asentir, se dirigieron a la Casa Blanca. Al llegar, Jake fue llevado a la acera donde estaba estacionado un Escort negro. La agente Simmons se puso al volante e indicó a Jake que tomara el asiento a su lado. Mientras avanzaban lentamente a través de los atascos de Washington, la agente miró a Jake y dijo: Déjeme expresar mis condolencias por la pérdida de su hijo. Sorprendido, Jake la agradeció y luego preguntó: ¿Así que sabe de esto? Sí, señor. Estaba de servicio el lunes de Pascua. Fui una de las agentes que llevó a su esposa al helicóptero. Oh, no lo sabía, dijo Jake incómodo. Quiero decir, no presté mucha atención a nada más. De todas formas, gracias por todo lo que hizo para ayudarnos. Está bien, señor, dijo ella en tono profesional. Además, espero ser madre algún día también. ¿Tiene esposo? Preguntó Jake, y luego se preguntó si había dicho algo inapropiado, pero la agente sonrió y negó con la cabeza. No, sigo buscando. Pensé que había encontrado al adecuado una vez, pero resultó ser frívolo. Pero está bien. Encontraré mi felicidad. En ese momento, giraron hacia East Executive Avenue y, después de que la agente Simmons mostró sus credenciales en la entrada, se les permitió conducir hasta la entrada del ala este. Simmons llevó a Jake al segundo piso, donde se encontraba la oficina de la primera dama. Al acercarse al entrepiso, la agente tocó suavemente la puerta y luego dejó que Jake entrara. Allí encontró a la primera dama ocupada en su escritorio. Ella se levantó y caminó para estrecharle la mano. Señora Pressman, dijo, inclinándose ligeramente. Ella sonrió con gracia y lo llevó al sofá y las sillas en un lado del área de trabajo. Aquí estaremos más cómodos para hablar, dijo.
Mientras se sentaban, su expresión se volvió más seria. ¿Cómo está su esposa, señor Phillips?, preguntó suavemente. ¿Se ha recuperado de su pérdida? Jake vaciló, sin saber cómo responder dada toda la situación que había ocurrido. Al final, optó por el camino más fácil y dijo: Está tan bien como se puede esperar, señora. Gracias por preguntar. La primera dama asintió y luego miró detenidamente a Jake. ¿Y usted, Jake? ¿Cómo se siente? Para su sorpresa, Jake sintió un nudo en la garganta y trató de disimularlo con una pequeña tos. No ha sido fácil, señora. Realmente quería ser padre. Ella extendió la mano y le acarició suavemente el brazo. Los hombres siempre tienen que ser fuertes y callados. Es fácil olvidar que ellos también tienen sentimientos. Jake asintió agradecido, sin saber qué más decir. Ella señaló el set de café sobre la mesa frente a ellos y le preguntó a Jake si le gustaría acompañarla a tomar una taza de café. Él aceptó, agradecido por la oportunidad de mantener sus manos ocupadas. Después de que ella sirviera el café para ambos, la señora Pressman tomó un sorbo y, mirando por encima del borde de su taza, le preguntó a Jake: ¿Qué opinas de mi marido? Jake se congeló, sosteniendo la taza a medio camino hacia su boca, intentando desesperadamente encontrar cómo responder. Al final, optó por una respuesta cautelosa. Como sabes, me ofrecí como voluntario para su primera campaña presidencial, dijo. La primera dama lo fulminó con la mirada. Sí, y sé que no te ofreciste como voluntario para su reelección. De todas formas, no respondiste realmente a mi pregunta. Jake tomó un sorbo de su taza para ganar tiempo, pero seguía sintiéndose inseguro sobre qué decir. Al final, decidió ser sincero. El presidente ha logrado algunos logros notables, señora Pressman. Dijo que superó un estancamiento presupuestario en el Congreso cuando nadie pensaba que fuera posible, y creo que manejó bien la crisis en el sudeste asiático. La señora Pressman lo escuchó atentamente, pero Jake suspiró para sus adentros. Pero me molesta que últimamente todo se trate de Cap Pressman y no del país. Creo que está actuando más como un rey que como un presidente, como si estuviera promoviendo un culto a la personalidad. Incluso se habla de derogar la 22ª enmienda para que pueda postularse para un tercer mandato. Y dicen que el presidente está impulsando eso en secreto. Todo esto me hace sentir incómodo. Colocó la taza sobre la mesa y se recostó, esperando su reacción. Qué interesante, respondió su interlocutora. Tomó otro sorbo de su café y luego lo miró nuevamente. ¿Cuáles son tus opiniones sobre el matrimonio, Jake? ¿Estás de acuerdo con el creciente número de jóvenes que parecen querer vivir juntos permanentemente sin casarse oficialmente? Y para aquellos que sí se casan, ¿qué opinas sobre la tendencia de buscar relaciones fuera del matrimonio? Jake se sorprendió por el cambio repentino de tema, pero esta vez no tuvo dudas en responder. Señora Pressman, probablemente soy anticuado en este sentido. Creo que las personas que viven juntas durante años sin casarse tienen miedo de comprometerse, y creo que el compromiso es necesario para una relación exitosa, especialmente si la pareja planea tener hijos. Y en cuanto a todos estos servicios para encontrar aventuras extramatrimoniales, creo que son bastante bajos. Ella dejó su taza y lo miró detenidamente. ¿Alguna vez le has sido infiel a Catherine, Jake? Él se sintió claramente ofendido. No, señora, no lo he hecho, y nunca lo haré. Entonces, ¿nunca has sentido tentación? No puedo decir que no, señora. Pero hay una gran diferencia entre experimentar tentación y actuar sobre ella. Ella lo miró durante un largo rato y luego, de repente, se levantó. Él se apresuró a seguir su ejemplo. Ella le extendió la mano. Eres una buena persona, Jake Phillips. Ha sido agradable conocerte un poco mejor. Desafortunadamente, tengo mi siguiente cita, pero espero que tengamos la oportunidad de hablar de nuevo. Mientras él estrechaba su mano,
Ellen Simmons apareció como por arte de magia para llevar a Jake hacia la puerta. La señora Pressman los detuvo. Jake, cuídate, ¿de acuerdo? Él sonrió. Sí, señora. Lo intentaré, y gracias. Con eso, la agente Simmons escoltó a Jake desde la Casa Blanca hasta un coche que lo esperaba. Jake guardó silencio hasta que salieron a la calle. Entonces se volvió hacia la mujer. ¿Has estado escuchando toda nuestra conversación? Ella sonrió. Sí. A la señora Pressman le gusta que me mantenga alerta con ambos oídos y ojos. Se siente más segura así. Bueno, todo lo que puedo decir es que esta fue la conversación más extraña que he tenido. No tengo idea de por qué quería verme, dijo Jake, abrumado por la confusión. Ellen lo miró. En mi experiencia, la señora Pressman es una muy buena juez de carácter, pero prefiere formarse sus propias opiniones basándose en sus propias observaciones. No sé por qué quieres saber más de ti, pero diría que has pasado la prueba. Sea lo que sea. Jake solo sacudió la cabeza, confundido. De repente, su vida parecía salirse de control debido a una serie de eventos dramáticos. Primero, un aborto espontáneo, luego la depresión de Catherine, una revelación impactante de su médico, y ahora una llamada repentina de la primera dama. Sentía como si su vida, cuidadosamente planeada, hubiera sido trastocada. Por supuesto, ahora no tenía control sobre hacia dónde iba o qué podría pasar a continuación. Esa noche, le contó a Catherine sobre su visita a la Casa Blanca, y se alegró de que ella mostrara interés en lo que había sucedido. Quería saber qué le había dicho la primera dama y por qué quería reunirse con Jake. Pero no pudo darle respuestas a la última pregunta, y Catherine estaba tan confundida como él. Al ver a Catherine más animada de lo que había estado últimamente, Jake intentó con cautela volver al tema de lo que ocurrió 2 años atrás, pero tan pronto como mencionó el tema, ella volvió a reaccionar con una negación categórica de que tal cosa hubiera ocurrido, y su estado de ánimo se tornó casi hostil. Dándose cuenta de que no lograría nada, Jake se fue a la sala de estar e intentó concentrarse en el trabajo que había traído a casa. Pero con todas las preguntas que le rondaban la cabeza, era imposible concentrarse. Finalmente, decidió que necesitaba ver de nuevo a la doctora Liu. Aunque no le mostrara los registros médicos de Catherine, al menos esperaba obtener su opinión profesional sobre las negaciones de Catherine. A la mañana siguiente, Jake fue al trabajo a la hora habitual, pero después de visitar a su secretaria, volvió a subir al coche y se dirigió a Baltimore, al hospital Johns Hopkins. El tráfico era especialmente denso, y pensó que debía haber habido un accidente cuando notó un helicóptero policial sobrevolando una fila de coches. En consecuencia, salió de la autopista y tomó una ruta alternativa, utilizando calles secundarias. Al llegar al hospital Johns Hopkins, fue directamente a la oficina de la doctora Liu, pero cuando pidió verla, la recepcionista lo miró con confusión. ¿Tenía usted una cita, señor?, le preguntó. No, mi esposa es su paciente. Esperaba que pudiera atenderme, pero no está aquí, respondió Jake. ¿Cuándo regresa? Si no tarda mucho, tal vez la espere, añadió. En realidad, no sabemos cuándo volverá, dijo la recepcionista con tono de disculpa. La doctora Liu se tomó una licencia. Creo que se fue a China, pero no estoy segura. Nos dijeron que canceláramos todas las citas y que no programáramos nuevas hasta recibir más instrucciones. Jake agradeció a la joven y se dio la vuelta, desesperado por irse. ¿Qué hago ahora?, se preguntó. Sentía como si cada posible camino estuviera bloqueado y se encontraba en un limbo de ignorancia y sufrimiento. Tan absorto en sus pensamientos, no prestó atención a su ruta y tomó la 295 como normalmente lo haría para regresar a Washington. Cuando notó otro helicóptero de la policía sobre él, recordó la razón por la que había tomado el desvío antes, pero esta vez, aunque el helicóptero parecía seguirlo, no encontró señales de ningún accidente. Debe estar buscando a alguien, pensó Jake al estacionar en el garaje de su oficina. Más tarde ese día,
Jake fue interrumpido por un mensaje de texto en su teléfono. Para su sorpresa, era de la primera dama, quien urgentemente necesitaba reunirse con él esa misma noche. Ven a la intersección de Good Hope Road y la calle 16 a las 8 p.m. Si llego tarde, por favor espérame, decía el mensaje, firmado con las iniciales SHP. ¿Qué significa eso?, se preguntó Jake. ¿Por qué querría la primera dama reunirse conmigo de nuevo? ¿Y por qué todo este secretismo? ¿Qué está pasando? Sin embargo, envió una respuesta confirmando la reunión y luego intentó llamar a Catherine para decirle que llegaría tarde, pero solo recibió su buzón de voz, así que le dejó un mensaje sin dar detalles. Intentó ocuparse con el trabajo acumulado durante su ausencia, bebiendo varias tazas de café en su escritorio para calmar el hambre. Cuando llegó la hora de su misteriosa cita, Jake bajó al garaje y colocó la dirección en el GPS de su BMW. Mientras conducía, su mente estaba llena de especulaciones sobre por qué la primera dama querría verlo en circunstancias tan misteriosas. Cuanto más pensaba en ello, menos razones convincentes se le ocurrían. De repente, miró a su alrededor y evaluó su ubicación. El sistema GPS lo había llevado al corazón de Knekostie, una de las zonas más peligrosas de la capital. ¿Por qué la primera dama eligió este lugar para la reunión?, se preguntó. Aún así, siguió conduciendo hasta llegar a una intersección. La intersección de la avenida 16 y Good Hope Road estaba desierta, y Jake no estaba seguro de en qué esquina debía esperar. Decidió estacionar en Good Hope frente a varios edificios oscurecidos. A esa hora ya estaba oscuro y las pocas farolas que funcionaban ofrecían una iluminación limitada. Jake se sentía extremadamente vulnerable sentado en un coche estacionado en esa zona, así que dejó el motor encendido y las puertas cerradas con llave. Cada pocos minutos, un coche pasaba por la intersección, pero ninguno se detenía ni disminuía la velocidad. Aparte de eso, las calles parecían desiertas. No había más sonido que el distante zumbido de un avión de hélice. Mirando su reloj, se preguntó cuánto tiempo tendría que esperar. Pero sabía que no iba a rechazar una reunión con la primera dama, aunque ya era más tarde de la hora acordada. Mientras estaba sentado allí, Jake se dio cuenta de cuánto café había bebido y pronto empezó a moverse incómodamente en su asiento. Al mirar alrededor, no vio ningún lugar donde pudiera haber un baño público, por lo que decidió salir del coche para aliviarse. Pero tras un minuto, se dio cuenta de que esperar ya no era una opción. Si no quería encontrarse con la esposa del presidente con los pantalones mojados, tenía que ir ahora. Maldiciendo, salió del coche y caminó, ligeramente inclinado, hacia un callejón entre dos edificios en ruinas. Encontró un lugar en las sombras oscuras detrás de una pila de bolsas de basura, se desabrochó la bragueta y comenzó a aliviarse. Soy como un vagabundo, se reprendió a sí mismo, mirando alrededor para asegurarse de que nadie lo viera. Justo cuando terminó, una figura sombría cruzó la calle y abrió la puerta del coche de Jake. En un instante, el hombre saltó al volante y arrancó el motor. «Oye», gritó Jake, abrochándose apresuradamente la bragueta. «Sal de mi coche». Mientras su BMW comenzaba a alejarse del costado de la carretera, Jake corrió tras él, pero solo logró dar un par de pasos antes de que un cuerpo se estrellara contra él, empujándolo hacia una pila de bolsas de basura. Jake intentó apartar el cuerpo de encima, solo para retroceder sorprendido cuando sus manos lo tocaron. Antes de que pudiera decir una palabra, una mano cubrió su boca y una voz femenina susurró en su oído. «Quédate quieto y no te muevas». Cuando la mujer aflojó su agarre, Jake siseó. «Mi coche. Está robando mi coche». «Olvídate del coche», escuchó como respuesta. Lo que iba a decir fue interrumpido por un rugido siseante acompañado de una ráfaga de luz que golpeó directamente al conductor del coche de Jake. Hubo una poderosa explosión y la mujer se lanzó sobre Jake. Aún a través de su cuerpo, sintió el impacto de la explosión, seguido inmediatamente por una ola de calor intenso. Un gran trozo de metal voló por encima de su cabeza y golpeó la pared de ladrillo justo sobre ellos.
Cuando el ruido cesó, Jake luchó por levantar la cabeza, y cuando lo hizo, vio que casi no quedaba nada de su coche, salvo restos en llamas. Mirando asombrado, vio un neumático en llamas rodando por Wood Upper Road. Jake estaba en shock, pero la mujer que lo atacó se movía con determinación. Agarró un gran fragmento de metal y lo levantó bajo su brazo. Luego se dio la vuelta y comenzó a arrastrar a Jake con ella. Vamos, dijo urgentemente. Mantente en las sombras. Tanto como sea posible. No creo que puedan usar infrarrojos después de la explosión, así que deberíamos estar bien. Espera, ¿a dónde vamos? ¿Qué está pasando?, preguntó Jake, confundido. No hay tiempo para explicarlo ahora. Esa cosa sigue allá arriba. Además, probablemente ya hayan enviado un equipo al sitio para confirmar. Jake, confundido y asustado, siguió a la mujer por un callejón, pasando varios edificios hasta que llegaron a la calle Yu. La mujer lo arrastró hasta un auto estacionado allí, y tan pronto como Jake se abrochó el cinturón de seguridad, ella arrancó sin encender las luces. Con las farolas pasando a su lado, Jake reconoció a la mujer como Ellen Simmons. A medida que el shock se desvanecía lentamente, fue reemplazado por la ira. ¿Qué fue eso?, exigió saber Jake. Ellen mantenía los ojos en la carretera, mirando de vez en cuando por el parabrisas para intentar ver el cielo. Diría que fue un misil Hellfire lanzado desde un Drum Predator. Guiado por láser. Probablemente una ojiva de 20 libras de calor. Deberías sentirte honrado de que sacaran las armas grandes para ti, explicó. Mientras procesaba todo lo que acababa de suceder, los ojos de Jake se abrieron de repente. ¿Qué pasó con ese pobre tipo que robó mi coche?, preguntó. Ellen se encogió de hombros. Un ladrón menos en Washington, comentó con ingenio. Luego, al ver la expresión en el rostro de Jake, se disculpó. Perdón por ser frívola. Esto es realmente serio y estoy tan sorprendida como tú. Jake no estaba satisfecho. Fácil para ti decirlo. Fue tu jefe quien organizó que me mataran esta noche. Ellen frenó bruscamente y llevó el coche al costado de la carretera. Enojada, se giró hacia Jake. La señora Pressman no tuvo absolutamente nada que ver con esto. Ese mensaje de texto que recibiste no era de ella. Al ver la incredulidad en su rostro, continuó. Vamos, Jake. ¿Quién ha oído hablar de la primera dama organizando una reunión así? Ella nunca envía mensajes de texto. Ni siquiera estoy segura de que sepa cómo hacerlo. Cuando Jake bajó la mirada, Ellen arrancó el coche de nuevo y siguió conduciendo. De repente, la cabeza de Jake se levantó y se giró hacia la agente. Espera un momento. ¿Me estaba siguiendo en ese callejón? ¿Me estaba siguiendo? Ellen asintió. De hecho, te he estado vigilando durante unos días. La señora Pressman me pidió que te vigilara. ¿De verdad? Nunca te noté, dijo con sorpresa. Ella sonrió. No quería que me notaras. Jake seguía insatisfecho. ¿Y qué hay del helicóptero que vi el otro día? ¿Eras tú? La sonrisa desapareció de los labios de la agente. No era la única vigilándote, Jake. A medida que la adrenalina comenzaba a disminuir, Jake se hundió en su asiento, temblando ligeramente. No entiendo qué está pasando, Ellen, dijo en voz baja. Mi vida se ha vuelto loca y no entiendo por qué está pasando esto. Ella lo miró y extendió la mano para apretarle la suya. Yo tampoco lo sé, Jake, pero creo que puedo llevarte a un lugar seguro donde podamos intentar averiguarlo. Unos minutos más tarde, Ellen llegó a una casa en Fox Hull Road, al norte de Georgetown. Cuando llegaron a la puerta, después de que se presentara, la puerta se abrió silenciosamente para dejarlos pasar. ¿Dónde estamos?, preguntó Jake, sorprendido. Esta es la casa del senador Hamilton. Es el padre de la señora Pressman. Creo que aquí estará seguro.
probablemente piensen que sigues conduciendo tu coche. Incluso si no es así, no creo que nadie se atreva a llevar a cabo un ataque con drones en la casa de un senador estadounidense, explicó Ellen. Ellen condujo a Jake hasta la puerta, donde fueron recibidos por el mayordomo, que obviamente los estaba esperando. Los llevó a una habitación que parecía ser el comedor, aunque era más grande que la sala de estar de Jake. En la mesa les esperaban sándwiches y jarras de cerveza. Aunque Jake no pensaba en comida, se dio cuenta de que tenía mucha hambre, y él y Ellen comenzaron a comer con entusiasmo. Durante la comida, Ellen intentó deliberadamente desviar la conversación de los eventos de la noche. Cuando quedó claro que no hablaría del ataque, Jake le pidió a Ellen que le contara su historia. Ella sonrió. En realidad, es una historia bastante corta. Soy de las praderas. Al igual que tú, mi padre era ranchero en Montana y obtuve una beca Roth para la Universidad Estatal de Bozeman. Después de graduarme, me alisté en el ejército y fui enviada a Afganistán, donde me asignaron a la policía militar. Después de cumplir mi tiempo, probé suerte en el servicio secreto. Daban preferencia a los veteranos y a las mujeres, así que terminé aquí en Washington. De inmediato, la señora Pressman apareció por la esquina y Jake y Ellen se levantaron. La primera dama se acercó rápidamente a Jake y le agarró ambas manos. Estoy tan contenta de que estés a salvo, Jake. Me molestó mucho que usaran mi nombre para atraerte a una trampa, aunque no lo sabía en ese momento, dijo. Se sentó en la mesa con ellos, mirando a Jake. Todavía no entiendo qué está pasando, pero parece que has atraído una atención inusual de varias agencias del gobierno federal. Solo puedo suponer que tu visita al doctor le ha desencadenado estos eventos, pero ¿por qué alguien se preocuparía por una pareja que perdió a un hijo debido a un aborto espontáneo?, preguntó Jake. No lo sé, repitió la primera dama. Pero creo que la respuesta debe ser Johns Hopkins. Si tengo razón, hay dos cosas que sé sobre ese lugar que podrían ayudarte a empezar. Además de ser, indiscutiblemente, el mejor hospital del país, Johns Hopkins también es un centro líder en investigación biomédica, especialmente en el campo de la investigación del ADN. Lo que no es tan conocido es que, en relación con sus investigaciones, tienen registros del ADN de cada paciente que han tratado en los últimos 10 años. Eso incluye el ADN de cada niño y cada feto que hayan tratado. Al pensar en las implicaciones de lo que estaba diciendo la señora Pressman, los ojos de Jake se abrieron de par en par, pero antes de que pudiera decir algo, la primera dama continuó: la segunda cosa que quizás no sepas es que soy miembro del Consejo de Administración de Johns Hopkins. Creo que puedo conseguirte acceso a información que, de otro modo, no estaría disponible, al menos sin una orden judicial. Jake involuntariamente dirigió su mirada hacia Ellen, quien estaba tan sorprendida como él. Por favor, sean mis invitados esta noche, continuó la señora Pressman. Creo que estarán seguros aquí. Además, por lo que he podido averiguar, las autoridades creen que tú eras el conductor del coche. Sonrió irónicamente. Les tomará un tiempo reunir suficientes restos para darse cuenta de su error. Jake se estremeció involuntariamente. Ellen, señora Pressman, mañana quiero que lleves a Jake al Centro de Recursos Genéticos de Johns Hopkins. Ya he hecho algunas llamadas. Eso debería allanar el camino. Tal vez puedan averiguar lo suficiente como para detener la pequeña guerra que parece estarse desarrollando en las calles del condado. Les sonrió a ambos. Mientras tanto, les recomiendo que duerman bien esta noche. Mi padre tiene suficientes habitaciones para que nadie los moleste. Ambos se despidieron de la primera dama y luego se dirigieron a los dormitorios. Cuando Jake estaba a punto de girar el picaporte de su habitación, de repente se detuvo. «Oh Dios, Ellen, lo siento», exclamó. «¿Por qué lo sientes?», preguntó ella, desconcertada. «En toda esta locura y confusión, nunca te agradecí por salvarme la vida», dijo Jake. Con estas palabras, la abrazó. Ellen se apartó para mirarlo a la cara. «Solo estaba haciendo mi trabajo, Jake», dijo seriamente.
Luego, su rostro se iluminó con una sonrisa. Pero realmente me gustó cuando me tocaste allá en el callejón, añadió de repente, inclinándose para darle un rápido beso en la mejilla. Luego se dio la vuelta y entró en su habitación, dejando a Jake parado allí, asombrado. A la mañana siguiente, la señora Pressman se unió a ellos nuevamente para el desayuno, y mientras comían, ella les tenía noticias. He investigado un poco esta mañana. Les interesará saber que el Washington Post está informando sobre el incidente de ayer como una explosión de tanque de gasolina, dijo con una sonrisa sin alegría. El conductor aún no ha sido identificado públicamente, pero es significativo que su vigilancia parece haber sido retirada. Ellen y Jake intercambiaron miradas oscuras. La primera dama tenía más que decir. Dado que no parecen estar buscándolos más, no les demos una razón para reconsiderar su decisión. Aún creo que deberían ir a Hopkins, pero cambiemos los roles para su visita. Ellen, necesito que seas mi asistente. Esta mañana hice algunas llamadas y los están esperando en el Centro de Recursos Genéticos. Jake, serás el conductor de Ellen. Pueden usar uno de los coches de mi padre. Espero que no atraiga atención no deseada. Después del desayuno, Jake se puso una chaqueta oscura y una gorra de chofer, y levantando su sombrero, se apresuró a abrir la puerta para Ellen, quien reconoció su gesto con una amplia sonrisa. Mientras partían, Jake miró a Ellen y su rostro adquirió una expresión seria. Aún no entiendo por qué estamos regresando a Hopkins ni qué estamos buscando exactamente. ¿Lo sabes?, preguntó. Ellen llevaba en sus manos un sobre grande con información que la señora Pressman le había dado. La señora Pressman tiene una lista de información que debemos solicitar al GRCF. Con suerte, las respuestas nos ayudarán a entender lo que está pasando. Centrémonos en obtener ayuda del hospital por ahora. Después, ya veremos qué hacer al respecto. Cuando Jake finalmente encontró el GRCF en el laberinto de edificios que componían Johns Hopkins, el desgastado exterior de ladrillo ocultaba el avanzado trabajo que se realizaba en su interior. Un investigador ya los estaba esperando en el mostrador de recepción. Mientras los conducía por un largo pasillo, dijo, se me ha encomendado ayudarles con lo que necesiten. Cuando llegaron a una pequeña sala de espera frente a un laboratorio mucho más grande, Ellen explicó que necesitaban una prueba de ADN de Jake, quien se mostró sorprendido por este giro de los acontecimientos. Aún así, accedió a que le tomaran una muestra de cabello. Pero antes de que el investigador pudiera irse, Ellen le entregó una segunda bolsa que contenía otra muestra de cabello. Necesitamos que analicen esta muestra también. Por favor. Luego necesitaremos comparar ambas muestras con el ADN de esos dos individuos, que supongo ya tienen en archivo. Necesitamos una probabilidad de parentesco para todos. Dicho esto, le entregó al hombre un papel con 2 códigos alfanuméricos largos. El investigador miró los números y, al reconocer los números de identificación estándar de muestras de ADN de la facultad, asintió en señal de entendimiento y rápidamente se marchó. Jake se volvió hacia Ellen con confusión. ¿No tomaría días, sino semanas, probar estas muestras y compararlas?, preguntó. Eso sería cierto en circunstancias normales, respondió Ellen, pero estamos en una instalación de investigación de vanguardia con capacidades que la mayoría de los laboratorios de ADN no tienen. Y no olvides, la solicitud de ayuda vino de un fideicomisario del hospital. Mi jefe cree que pueden darnos resultados en 1 hora y media. Jake silbó admirado, pero tenía otras preguntas. Entonces, ¿cuáles eran esos números que le diste? ¿Y de dónde vino esa otra muestra de cabello? En lugar de responder, Ellen miró hacia la esquina de la habitación, y cuando Jake siguió su mirada, notó la cámara de seguridad. Ellen luego negó con la cabeza, señalándole que no hiciera más preguntas. El tiempo pasó tan lento para ellos como para cualquier paciente atrapado esperando en el consultorio del doctor, pero finalmente el investigador regresó y le entregó a Ellen un sobre. Creo que encontrarás todo lo que necesitas aquí. Dale nuestros saludos a la señora Perman y hazle saber si está satisfecha con nuestra respuesta. Oh,
estamos definitivamente satisfechos, dijo Ellen con una sonrisa agradecida. Y nos aseguraremos de informarle a la señora Perman sobre su ayuda. Con eso, Ellen y Jake dejaron la instalación y comenzaron su camino de regreso al condado. Mientras Jake conducía, Ellen mantenía el sobre con la información en su regazo, y aunque Jake estaba ansioso por conocer su contenido, ella le advirtió que esperara hasta que estuvieran de vuelta en el escondite de Hamilton. Cuando finalmente pasaron por la puerta, Jake y Ellen se apresuraron hacia la casa. El mayordomo los recibió en la puerta y los condujo a la sala de estar, donde encontraron a la señora Perman esperándolos. Ellen le entregó el sobre a la primera dama, quien lo abrió con cuidado. Sacó 2 hojas de papel y las miró pensativa. Luego se las entregó a Jake, quien las miró sin comprender antes de devolvérselas a Savannah. No entiendo nada de esto. ¿Qué significa? Preguntó cautelosamente. La primera dama levantó una de las hojas para que él la viera. Sujeto A, eres tú, dijo suavemente. Este es tu ADN. El código alfanumérico que ves abajo es el número de ADN del feto que tu esposa abortó hace unos 2 años. El análisis muestra que eres el padre de ese feto. Ante sus palabras, Jake no pudo evitar suspirar profundamente. Tenía miedo. Pensé que podría haber sido el hijo de otra persona, dijo. Luego, al ver las miradas de las 2 mujeres, de repente comprendió las consecuencias y su alivio se transformó en ira. Pero esto significa que ella abortó a mi hijo. ¿Por qué haría esto? Yo quería un hijo con todas mis fuerzas. Los 2 lo queríamos. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, y las secó furiosamente. Miró a Ellen y a la señora Perman, quienes estaban sentadas en silencio. Al notar la expresión solemne en sus rostros, señaló la segunda hoja. ¿Qué dice esto? Exigió. Este es el código de ADN del feto que Catherine abortó durante la Pascua, explicó la señora Perman. El análisis excluye al sujeto A como padre, pero confirma la paternidad del sujeto B. ¿Cómo puede ser? Preguntó Jake, enojado y confundido. Entonces una expresión oscura apareció en su rostro. ¿Quién es el sujeto B? ¿De dónde vino esta muestra de cabello? Preguntó furioso. La señora Perman lo miró con ojos preocupados. Me temo que soy responsable de esto, Jake, dijo en voz baja. Tomé esta muestra del cepillo de cabello de mi esposo. Jake la miró incrédulo. ¿Mi esposa es la amante del presidente? ¿Llevó a su hijo? Cayó en el sofá, sus hombros hundiéndose como si llevara un gran peso. Las lágrimas fluyeron libremente ahora, mientras el shock de las revelaciones se mezclaba con la tensión que había estado soportando durante semanas. Ellen se sentó a su lado y le tomó la mano, y la señora Perman fue a traerle algunos pañuelos. Después de un rato, recuperó el control de sí mismo y las miró con determinación en sus ojos. Ellen percibió esto y rápidamente preguntó, preocupada. ¿Qué vas a hacer ahora, Jake? Voy a ir a casa y a encontrarme con mi futura ex-esposa, Ellen, dijo. Ellen miró preocupada a la primera dama, quien rápidamente habló. Jake, me sentiría mucho mejor si te quedaras aquí. No estoy segura de que sea seguro para ti estar fuera de la casa. No querría escuchar sobre otro accidente, dijo. Él la miró, luego a Ellen, quien asintió vigorosamente. Está bien, admitió. Pero la llamaré. Me está matando. No puedo aguantar más. Las 2 mujeres intercambiaron miradas. Ellen luego sacó su teléfono móvil de su bolso. Usa esto, le dijo a Jake. Este es un teléfono desechable que nunca se ha usado, así que este número no debería levantar sospechas en la NSA. Al entregarle el teléfono, agregó. Pero no hables por mucho tiempo, por si acaso. Jake tomó el teléfono y salió al patio trasero de la casa. Cuando marcó el número de Catherine, sonó por un rato antes de que una voz femenina dudosa respondiera. ¿Sí? ¿Quién es?
Soy yo, Jaque. El esposo que pensaste que estaba muerto, dijo Jaque. Jaque. Chilló. Estaba tan preocupada por ti. ¿Dónde has estado? Traté de llamarte, pero solo obtenía una grabación. Simplemente, rugió Jaque. Ya no quiero pasar por esta rutina de pareja enamorada contigo. Sé todo sobre ti y tu amante, y sé de quién era el bebé cuando abortaste. También sé que el niño que abortaste hace 2 años era mío. Pero, Jaque, objetó Catherine. Jaque la interrumpió de nuevo. No quiero escuchar más de tus mentiras, y no quiero escuchar más excusas. Solo quiero que sepas que tan pronto como pueda comenzar a presentar los papeles, pediré el divorcio. Oh, y por si te lo preguntabas, no presentaré una demanda por diferencias irreconciliables, añadió. Será por adulterio en su máxima expresión. Jaque, espera, le rogó Catherine. No hagas nada precipitado. Necesitamos hablar. Por favor. ¿Para qué? ¿Para que otro Dran se encargue de mí? ¿Quieres esto? Preguntó enfadado. ¿De qué estás hablando? No sé nada de drones, dijo ella con enojo. Está bien, hazlo a tu manera, dijo enojado. Pero de cualquier forma, quiero que estés fuera de mi vida lo más rápido posible. Solo espera hasta mañana, por favor, suplicó ella. No hagas nada. En lo que a mí respecta, ya no eres mi esposa, si es que alguna vez lo fuiste, dijo con amargura. Y no puedes pedirme nada ahora ni nunca más. Con eso, colgó, queriendo encontrar una forma de apagar su celular. Cuando regresó adentro, Ellen lo estaba esperando. ¿Cómo fue? Preguntó con simpatía. Más o menos lo que esperabas, dijo Jaque. Todo fue negación y demora. No sabía nada. Necesitamos hablar. Tómate tu tiempo, dijo, imitando las excusas de Catherine. Al ver el juego de emociones en su rostro, ella le tomó la mano y lo llevó adentro a la guarida. Necesitas intentar despejar tu mente de todo este caos por un rato. Hay un partido de béisbol en la televisión. Míralo conmigo. Vamos a ver qué tan mal están los Nationals esta temporada. Preparé unos sándwiches y me pareció ver cerveza importada en la nevera, sugirió Ellen. Jaque, a regañadientes, le permitió tomar las riendas, pero para su sorpresa, al cabo de un rato se sintió relajado viendo el partido. Incluso intercambió comentarios sarcásticos con ella sobre cómo la repetición instantánea estaba arruinando el juego. En su mayor parte, pudo compartimentalizar sus emociones. El único momento en que el dolor amenazaba con salir a flote era cuando veía comerciales que mostraban familias felices. Ellen, sabiamente, no intentó interferir, pero lo desvió suavemente hacia temas más inofensivos cuando se presentó la oportunidad. Al final de la noche, Ellen acompañó a Jaque de regreso a su habitación. En la puerta, lo abrazó. Las cosas mejorarán, Jaque. Te lo prometo. Diste el primer paso al conocer la verdad. Ahora, al menos, sabes a lo que te enfrentas. Espero que tengas razón, Ellen, dijo él. Ella se quedó parada y lo observó con simpatía mientras cerraba la puerta. Sabía que tendría que esperar mucho tiempo antes de poder dormir. A la mañana siguiente, ambos estaban desayunando cuando de repente apareció el mayordomo. Hay un caballero del Buró Federal de Investigaciones en la puerta, dijo solemnemente. Dice que le gustaría hablar con el señor Phillips. ¿Qué debo decirle? Jaque y Ellen se miraron. Luego, una expresión decidida apareció en el rostro de Jaque. Estaré allí enseguida, dijo. Espera un segundo, dijo Ellen, y se puso una funda para el hombro con una pistola Sig Sauer negra. Luego siguió a Jaque hacia la puerta y se detuvo donde su arma era visible. El hombre en la puerta principal esperaba pacientemente con las manos cruzadas delante de él. Cuando Jaque abrió la puerta, el hombre le mostró sus credenciales y preguntó educadamente, «Señor Jacob Phillips».
Cuando Jake lo reconoció, el agente continuó: «Señor, el presidente de los Estados Unidos desea verlo en la Casa Blanca de inmediato. Se me ha ordenado llevarlo allí». Jake miró a Ellen nuevamente y ella le dijo algo. «Estoy listo para ir a la Casa Blanca ahora mismo», Jake le dijo al hombre. «Pero prefiero mi propio transporte». El agente se encogió de hombros. «Como desee, señor», dijo, se dio la vuelta y se fue. Jake y Ellen se prepararon rápidamente y se dirigieron hacia Pennsylvania Avenue. «No creo que hagan nada por ahora», le dijo ella a Jake, «pero voy a tomar la ruta más pública. No estará de más ser precavidos». «Me pregunto cómo supieron dónde estaba», preguntó Jake. «Creo que subestimamos cuánto deseaban encontrarte», dijo Ellen. «Deben haber hecho una conferencia de prensa completa justo después de tu llamada a Catherine ayer». Cuando llegaron a la Casa Blanca, el agente que habían conocido antes los estaba esperando. Ellen extendió la mano y apretó la mano de Jake. «Buena suerte», dijo ella, y luego él subió los escalones hacia la entrada. El agente condujo a Jake por pasillos ornamentados hasta que giraron hacia una pequeña oficina que no tenía nada más que un escritorio y lo que parecía ser un detector de metales de aeropuerto. «Su teléfono móvil, por favor», pidió el agente. Jake, a regañadientes, lo entregó porque esperaba grabar su reunión con el presidente. El agente luego preguntó: «¿Lleva un micrófono?». Jake negó con la cabeza. «¿Algún dispositivo electrónico?». Nuevamente Jake dijo que no. «¿Tiene un marcapasos?». «No», respondió Jake. «¿Qué es eso?», preguntó, señalando un dispositivo junto a la mesa con una sonrisa astuta. «Si tienes algún tipo de dispositivo electrónico, este bebé lo freirá y tal vez a ti también», dijo el agente señalando el dispositivo. Jake caminó nerviosamente a través de él, pero sin incidentes. Luego, el agente lo condujo por el pasillo y mantuvo la puerta abierta para que pudiera entrar en lo que indudablemente era la oficina oval. «Adelante, siéntese. El presidente estará con usted en breve», dijo el agente. Jake se acercó a una de las sillas frente al escritorio del presidente y se sentó. Después de un momento, comenzó a mirar a su alrededor. Aunque Catherine había trabajado como asistente del presidente durante media docena de años, Jake nunca había visto la oficina oval antes, y no pudo evitar maravillarse por estar en el asiento del poder mundial. «Es fácil entender cómo uno puede dejarse llevar por todo esto», pensó. En ese momento, la puerta detrás de él se abrió y cuando Jake se dio la vuelta, vio la inconfundible figura de Calvin Permen caminando hacia él. Aunque ahora odiaba al hombre que estaba frente a él, Jake automáticamente se rebeló por el respeto instintivo hacia la posición que ocupaba el presidente. El presidente no ofreció estrechar la mano de Jake ni decir una palabra. En su lugar, lo invitó a seguirlo. Caminaron a través de una puerta que Jake ni siquiera había notado, atravesaron el vestíbulo, salieron por una segunda puerta, y de repente se encontraron bajo la luz brillante de un día de primavera en el jardín trasero de la Casa Blanca. «Este es el mejor lugar para hablar», dijo el presidente. Pero cuando Jake comenzó a responder, el hombre levantó la mano en señal de silencio. Luego habló, aparentemente al aire libre. «No lo escribas. Esta conversación es privilegiada, privada y confidencial». Jake miró a su alrededor, pero no vio nada que pudiera grabar su conversación. Luego, el presidente siguió caminando y Jake lo siguió apresuradamente. «Me gusta este lado de las cosas», dijo Pressman. «Todos hablan del jardín de rosas, pero en esta época del año, creo que el jardín de Kennedy es más hermoso». Jake miró al hombre más alto y dijo sin rodeos: «No creo que me hayas llamado aquí para hablar de flores de primavera, señor presidente». Pressman sonrió levemente. «No necesitamos andar con rodeos contigo, Jake». «Tienes razón, por supuesto. Te traje aquí para hablar de Catherine». Jake sintió que la ira empezaba a hervir dentro de él. «Sé todo sobre ti, Catherine», dijo con vehemencia. «No sabes nada», espetó el presidente, pero a Jake no le importó.
Sé que intentaste matarme con un ataque de Dram para poder quedarte con ella, respondió Jake. La ira del presidente se desvaneció y en su rostro apareció una expresión de casi vergüenza. Lo siento por eso, Jake. Fue un error. Me enojé y dije algunas cosas duras sobre ti frente a la compañía equivocada. Creo que me tomaron demasiado en serio. Jake lo miró y luego dijo sarcásticamente, oh, claro, lo entiendo. Como Enrique II y Thomas Becket. Al ver la confusión en el rostro de Pressman, Jake agregó, ¿sabes? Cuando el rey les preguntó a sus súbditos, ¿nadie me librará de este sacerdote molesto? Pressman respondió con desdén, de todos modos, te traje aquí para hablar de mi legado. He logrado casi todo lo que me propuse, y creo que la historia me tratará muy bien, de hecho. Pero lo único que me falta es un heredero, y desafortunadamente, mi esposa es estéril. Por eso necesito a Catherine. Espera, replicó Jake. Si no estabas contento con tu esposa, ¿por qué no te divorciaste de ella? Pressman miró a Jake como si fuera el tonto del pueblo. ¿Divorciarme de ella? ¿Sabes cuántos votos tiene su padre en el Senado? Sin el apoyo de Horatio Hamilton, nunca habría podido llevar mi agenda al Congreso. Nunca habría obtenido esta nominación. La primera reacción de Jake fue de desprecio. Pero luego, de repente, lo que el presidente había dicho le cayó en la cuenta y Jake se quedó en shock. ¿Nominación?, preguntó. Incluso durante las primarias. ¿Cuánto tiempo ha estado ocurriendo esto entre tú y Catherine? Una expresión de satisfacción apareció en el rostro del presidente. Nos enamoramos durante mi primera nominación al partido, incluso antes de que ella te conociera. Tienes que admitir que hicimos un buen trabajo manteniéndolo en secreto, dijo con orgullo. Jake estaba atónito. ¿Pero por qué se casó conmigo Catherine si ustedes dos ya estaban enamorados? Pressman sonrió abiertamente. ¿No lo ves? Eras la tapadera perfecta. Ella podría haber estado trabajando a mi lado todo este tiempo. Y dado que ustedes dos están casados, nadie sospecharía nada, ni tu esposa, ni el servicio secreto, ni los medios. Jake, ¿cómo es que ustedes dos podían estar juntos sin que la gente se diera cuenta? Pressman le guiñó un ojo. Hay maneras. Lugares lejos del servicio secreto. Habitaciones sin micrófonos, viajes al extranjero, incluso en el Air Force One. No ocurrió con tanta frecuencia, pero lo logramos. Su expresión de repente se volvió seria. Pero tú seguías presionando a Catherine para formar una familia y finalmente ella accedió a dejar las píldoras para hacerte feliz. Lo que no sabías era que empezó a usar el diafragma cada vez que querías tener intimidad con ella. Dicen que esas cosas son efectivas en un 94%. Creo que hace 2 años tú y Catherine estaban en ese 6%. De todos modos, cuando ella quedó embarazada, sabíamos que el bebé no era mío por la cronología, así que organizamos que se sometiera a una operación. La que tú descubriste en Hopkins. Jake se sintió mareado mientras trataba de entender todo lo que Pressman le estaba contando. ¿Estuvo usando anticonceptivos todo este tiempo? Esto no puede ser cierto. Quedó embarazada el invierno pasado, dijo Jake, aturdido. Pressman apenas podía contenerse. Dije que usaba el diafragma contigo. No dije que lo usara conmigo. Después de su operación, decidimos que no podíamos arriesgarnos a otro accidente, así que adelantamos el plan para darme un heredero. Nuestro plan habría funcionado perfectamente si no hubiera tenido un aborto espontáneo. Jake se quedó ahí con la boca abierta. No podía comprender que todo su matrimonio había sido una farsa y que la mujer que pensaba que lo amaba lo había engañado tan cruelmente y durante tanto tiempo. Pressman comenzó a caminar de nuevo y Jake tuvo que apresurarse para seguirle el paso. De todos modos, todo eso es pasado. Quiero hablar del futuro. No quiero oír más hablar de divorcio. Todo seguirá igual. Tú y Catherine seguirán casados.
Pronto ella volverá a quedar embarazada y tú actuarás como un padre orgulloso. De cualquier manera, Catherine se quedará embarazada y ustedes criarán al niño como si fuera suyo durante los próximos 2 años. Luego, cuando termine mi segundo mandato, me divorciaré de Savannah en silencio y tú y Catherine se separarán. Ella tendrá la custodia total del niño. Después de un tiempo prudente, Catherine y yo nos casaremos y yo adoptaré al niño, cambiando su apellido a Pressman. Lo he planeado todo. Jake miró al hombre grande, preguntándose si estaba loco. ¿Qué te hace pensar que alguna vez coludiría contigo en este esquema loco? ¿Por qué no me voy hoy mismo al centro de Washington y les cuento toda la historia?, exigió enojado. El presidente le lanzó una mirada penetrante. A lo largo de los años, me he dado cuenta de que si quieres lograr algo, es mejor usar tanto la zanahoria como el palo. Así que dime, Jake, ¿estarías de acuerdo conmigo si pudiera hacer realidad tu sueño más salvaje? ¿Y si te diera el sueño de casi todos los abogados del país, además de una garantía de seguridad financiera para el resto de tu vida? Jake estaba completamente confundido y miró a Pressman sin comprender. El hombre grande estaba en racha ahora. Lo tomó por el hombro y señaló hacia el sur, hacia el césped. Mira por allí, entre los árboles de la Avenida Constitución. Esa es el Ministerio de Justicia. ¿Cómo te gustaría que tu retrato en óleo colgara allí? Jake, el actual director general, todavía quiere retirarse. ¿Cómo te gustaría ser mi fiscal general? Durante los próximos 2 años, serías el asesor legal más importante del país. Y cuando el nuevo presidente asuma el cargo, cualquier firma de abogados del país te contrataría con un salario astronómico. Y si esa no es la vida que quieres, probablemente podrías ser el decano de casi cualquier escuela de derecho que desees. El mundo estaría a tus pies. Todo lo que tienes que hacer es mantener todo exactamente como está durante 2 años más y todo podría ser tuyo. ¿Qué dices? Antes de que Jake pudiera responder, una figura salió de la Casa Blanca y agitó frenéticamente la mano al presidente. Pressman asintió y se volvió hacia Jake. Tengo que irme. Hice esperar al embajador francés más de 30 minutos. Se rió levemente. Todo esto sería mucho más fácil si fuera presidente de Francia. Tienen una actitud completamente diferente hacia los asuntos del corazón que nosotros en este país. En fin, piénsalo. Con estas palabras, el hombre grande se dirigió a su reunión, dejando a Jake entre las flores del jardín Kennedy. Luego apareció un agente del FBI, después de devolverle el teléfono móvil a Jake, lo acompañó de vuelta por la Casa Blanca hasta donde Ellen lo esperaba impacientemente en el coche. Después de que subió al coche, este se alejó del borde de la acera y pronto se encontró en el tráfico del mediodía. Bueno, ¿qué quería? ¿Qué dijo? Preguntó ella con impaciencia. Jake miró a través del parabrisas con una expresión pensativa en su rostro. Tengo mucho en qué pensar, dijo. 3 meses después, la reportera estaba de pie en las escaleras del edificio del Senado, escuchando atentamente el diminuto altavoz en su oído. Cuando escuchó la línea del productor, comenzó a hablar frente a la cámara que tenía delante. Esto es CNN News, informando en vivo desde Capitol Hill, donde el Comité Judicial pronto comenzará las audiencias de confirmación de Jacob Phillips. Como es ampliamente conocido, si es confirmado, Phillips se convertiría en el fiscal general más joven en la historia de Estados Unidos. Pero con el apoyo del presidente Pressman, estas audiencias se convirtieron en una mera formalidad. Presionó sus dedos contra el auricular y luego dijo, me informaron que las audiencias ya están en marcha, por lo que ahora conectaremos en vivo con el Senado donde se están llevando a cabo. La sala de audiencias estaba llena del sonido de personas tomando asiento y haciendo comentarios en voz baja. Jake, quien estaba sentado en la mesa frente al panel de senadores, miró hacia atrás y vio a Catherine sentada detrás de él, su vientre ya comenzando a notarse. Ella le sonrió y le dio un pulgar arriba. En ese momento, el senador Horatio Hamilton, presidente del Comité Judicial,
llamó a la reunión al orden y anunció que el nominado había solicitado la oportunidad de hacer unas breves observaciones iniciales. Mientras hacía un gesto, Jake aclaró su garganta y se inclinó hacia el micrófono frente a él. Señoras y señores del Comité Judicial, es un honor para mí comparecer ante ustedes como candidato a fiscal general de los Estados Unidos de América. Todo abogado en el país sueña con algún día ocupar esta importante posición, y les aseguro que no soy la excepción. El propósito de esta audiencia, por supuesto, es para que ustedes conozcan más sobre mí, mi filosofía legal y mi influencia. Es sobre este último tema del que me gustaría hablar ahora. Pero en lugar de mencionar a académicos legales o científicos políticos, la influencia que me gustaría señalar es la del poeta T.S. Eliot, y en particular, su obra maestra Asesinato en la Catedral Jake escuchó ruido en la sala pero continuó. Como ustedes saben, la obra cuenta la historia del asesinato del arzobispo Thomas Becket a manos de los agentes de Enrique II porque Thomas desobedeció la voluntad del rey. Pero el crimen no era el tema principal de la obra. En su lugar, Eliot quería que enfrentáramos el tema de la tentación. Verán, Becket tenía opciones antes del asesinato, algunas de las cuales podrían haberle traído fama, poder, riqueza o seguridad. Pero Becket las rechazó todas, declarando que la mayor traición es hacer lo correcto por la razón equivocada. Creo que Becket y Eliot tenían razón. Es un pecado hacer lo correcto por la razón equivocada. Y por esta razón, renuncio a mi candidatura al cargo de fiscal general. Lo hago porque mi candidatura no es un reconocimiento de mérito o habilidad, y no es un soborno frío y calculado que no puedo ni voy a aceptar. Hubo gritos en la sala mientras los fotógrafos se empujaban para tomar fotos, pero el senador Hamilton restauró el orden y le indicó a Jake que continuara. Probablemente se pregunten por qué esperé tanto tiempo para rechazar esta nominación y por qué elegí un foro tan público para hacerlo. La respuesta es que era la única forma de estar seguro de lo que debía hacer. Decir lo que no puede ser suprimido, ocultado o explicado. Es vital que tenga esta oportunidad, porque acuso formalmente a Calvin Arthur Pressman, presidente de los Estados Unidos, de delitos graves y faltas menores. Un suspiro colectivo llenó la Cámara del Senado, seguido de gritos de los medios y protestas airadas de muchos de los senadores presentes. Pero el presidente volvió a llamar al orden, y a su señal, se apagaron los micrófonos de los senadores restantes. Luego, con calma, animó a Jake a continuar. Señoras y señores, estas son mis acusaciones. El presidente autorizó el uso de un dron militar para atacar a un ciudadano estadounidense en suelo de Estados Unidos. De no haber sido por la intervención de otros, habría tenido éxito. El presidente actuó ilegalmente porque mantuvo una relación con mi esposa durante mucho tiempo, intentando tener un heredero. Cuando me acerqué demasiado a la verdad sobre esta relación, intentó matarme. Cuando este intento falló, trató de comprar mi silencio ofreciéndome el puesto de fiscal general. Independientemente de las investigaciones que este Congreso lleve a cabo o de las decisiones que tome sobre estos asuntos, solicitaré el divorcio de mi esposa, Catherine, por adulterio, y nombraré al presidente como codemandado. Estas son acusaciones extremadamente serias, y tienen todo el derecho a dudar de su veracidad. En consecuencia, ahora tengo la intención de entregar las pruebas recopiladas durante los últimos 3 meses a los miembros del comité y a los medios de comunicación. En la primera sección, encontrarán pruebas irrefutables de ADN que demuestran la relación entre el presidente y mi esposa. En la segunda sección, encontrarán las pruebas que desarrollamos sobre el ataque con drones en DC, incluida una foto de la cola del misil Hellfire que fue disparado contra mí en el área de Knekostie. Como verán, el número de serie y otras marcas han sido preservadas, lo que nos permite rastrear su origen y detalles de su uso. Elena, ¿puedes repartirlas? Ellen Simmons asintió y le dio a Jake una sonrisa forzada antes de comenzar a repartir sobres. Hubo un alboroto inmediato. Mientras senadores y reporteros se apresuraban a tomar uno de los sobres, Jake miró hacia atrás a su esposa, que estaba desesperada tratando de evitar las preguntas de los reporteros que la rodeaban. Luego miró al senador Hamilton. Señor presidente, dijo.
Esto concluye mis observaciones iniciales. El senador miró a Jake y asintió. Luego, el anciano miró hacia la galería. Jake siguió su mirada y notó a la primera dama de pie, con los brazos cruzados, en la entrada del nivel más alto de la sala. Cuando vio que los dos hombres la miraban, ella les asintió con una sombría satisfacción y luego se retiró por la puerta detrás de ella. Después de terminar de llenar el tanque, Jake fue a la estación de servicio para pagarle al encargado. Estos días usa principalmente efectivo en lugar de tarjetas de crédito, manteniéndose fuera del radar lo más posible. Sabía que aún podían encontrarlo si lo deseaban, pero no quería ponérselo fácil. Conducía en lugar de volar por la misma razón. No había revisado las noticias en varios días, pero cuando notó una copia de Estados Unidos Today en el mostrador, tomó impulsivamente un ejemplar. La portada presentaba una gran fotografía de una cooperativa de accesorios de madera. Jake se rió burlonamente. Siempre quiso estar en los libros de historia. Parece que su deseo se hizo realidad. Al salir, miró al cielo azul y despejado. En el oeste, ya se había convertido en un hábito, pero hoy no vio nada más que un avión a unas 8 millas de altura. Sin embargo, rápidamente se colocó bajo el techo sobre los surtidores. Regresó al coche y pasó una lata de refresco helado por la ventana abierta. Gracias, dijo Ellen. ¿Cuánto falta para llegar a Nebraska? Él miró sobre la llanura de la pradera frente a ellos. Diría que nos queda 1 hora antes de llegar al río Missouri, le dijo. Cuando se subió al coche y encendió el motor, ella le apretó la mano con preocupación. ¿Tienes alguna duda sobre volver aquí, Jake? Después de todo, Pressman aún tiene amigos en Oklahoma. Él le sonrió. No estoy preocupado. Los Cornhuskers y los Sooners siempre han sido rivales. Luego se puso serio. Además, ¿sabes cuál es el lema del estado de Nebraska? Cuando ella negó con la cabeza, él le dijo, igualdad ante la ley. A los habitantes de Nebraska no les gustan los funcionarios que piensan que están por encima de la ley, ni aquí ni en Washington. De acuerdo, pero aún estoy preocupada por ti, dijo ella. Él le tomó la mano y la apretó. Estaré bien siempre que me apoyes. Suscríbete a nuestro canal. Escuchando el siguiente. ¿Qué opinas de nuestra historia de hoy? Creo que la situación en la historia no es agradable, pero al mismo tiempo, me gustó lo heroico que fue nuestro personaje principal hoy. ¿Y a ti qué te gustó? Escribe en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.